Yo soy Carmen Pulpón, soy de Sevilla y como mi apellido es muy conocido por el mundo del flamenco, pues evidentemente he tenido una vinculación no voluntaria, involuntaria, pues de chica con este mundo por la producción, ¿no? Mi madre había sido bailadora de joven y luego acompañó a mi padre en la producción, que él se dedicó, pues yo qué sé, 50 años al tema. Y entonces, aunque en casa, a ver, nosotros teníamos una vida normal, pero teníamos mucho contacto, claro, con las personas, con muchos artistas, vamos a decir, con muchas personas que trabajaban con mis padres, que aparte de sus compañeros o trabajadores eran sus amigos. Y entonces, pues esa vinculación la tengo casi inconscientemente. Luego también, bueno, inconscientemente también he hecho mis pinitos y he bailado y todo, porque fui alumna de Matilde, tengo el honor ese de haber estado en esa academia y de ahí tengo que reconocer que tengo un amor por la danza, que eso se coge de chico o no se coge, ¿no? Creo yo, y bueno, y luego ya mi adolescencia eso no ha sido muy flamenca porque uno suele intentar buscar su identidad por otros lados, ¿no? Luego cuando ya estudié la carrera, yo sí tenía claro que quería estudiar, entonces yo hice historia contemporánea y ahí evidentemente no había nada de flamenco, o sea, el flamenco no existía ni siquiera para la historia local de Sevilla, aunque yo ahí tampoco fui consciente. Y ya tuvimos que llegar al año 2004 en que yo estaba pensando en estudiar antropología, porque ya estaba dando clases en instituto, que es a lo que me dedico principalmente, y quería seguir estudiando, pero justo cuando iba a matricular salió la noticia en prensa de que se instauraba el primer doctorado de flamenco. Y entonces dije yo, pues quizás sí, tenía en la mente desde que estudié la carrera que quería algún día hacer el doctorado cuando fuese mayor. Y digo, pues ya tengo 30 años, voy a hacer el doctorado. Y me apunté. Y entonces nada, y tuve la suerte de tener unos maestros increíbles, que no quiero nombrar ninguno porque no se me olvide ninguno, pero gente muy buena. Estuve haciendo los cursos y aparte ya no los cursos, sino que es un doctorado que dirigía la doctora Cristina Cruce, que le dio desde el principio un enfoque buenísimo de investigación práctica, ¿no? O sea, de que fuésemos a todos los espectáculos posibles, de que de verdad la gente que se apuntara a esos cursos se imbuyera de la cultura flamenca, que fuese a todo lo posible, no solo espectáculos, llegamos ahí a un pedimento, hicimos, bueno, un trabajo de campo sin serlo, porque no era con un objetivo más que de formarnos, y fuimos un grupo, los primeros, la primera tanda, que éramos 40, ¿eh? Era el doctorado más exitoso de la Universidad de Sevilla. Y bueno, y de ahí a lo tonto, pues ya empezamos a hacer trabajitos, no sé qué, y decidí seguir. Decidí hacer lo que se llamaba la tesina primero, perdón, y después ya hacer la tesis. Entonces ya dediqué la tesina a las bailadoras de Sevilla, porque había hecho un trabajo sobre Carmen Montiel y la verdad que fue muy interesante. El profesor Navarro me dijo que José Luis Navarro, que siguiera con ese tema, que era muy interesante, y también Asunta, por supuesto, que fue mi directora de la tesina, que hiciera el tema del género. Entonces hasta ahí, pues por ahí, bueno, creía que me quedaría ahí. Fue duro porque, claro, no es lo mismo investigar, o sea, yo no venía de la antropología y he hecho un trabajo muy antropológico, pero también como estudiaba unas bailadoras que ya estaba, digamos, casi en retirada, porque ahí estaba Cristina Hoyos, que todavía estaba en activo, pero era de las pocas, pues como ya casi estaban en retirada, también de lo que hablaba era de una época anterior, que sí, esto casaba más con mis estudios históricos. Todo esto ha sido compaginándolo con mi trabajo en el instituto todos los días, en fin, con todas sus evaluaciones y todas sus cositas. Llevo mucho tiempo y en este tiempo pues desapareció el doctorado este. Bueno, primero hubo muchos compañeros que lo siguieron haciendo. Pasó del Departamento de Antropología a Didáctica, que allí lo cogieron los profesores Eulalia Pablo y José Luis Navarro. Luego hay otros compañeros como Emilio Gallardo, entonces hacían reuniones de antiguos alumnos para que estuviesen haciendo la investigación, para que no perdiésemos el contacto, que hay que agradecerle un montón ese esfuerzo. Ahí tuve la suerte de coincidir con Rocío Márquez, por ejemplo, que hizo la tesis después que yo, porque es más joven,
lógicamente, y con otros muchos compañeros. En fin, que eso mantuvo un poquito viva la llama, porque si no la investigación así de este tema, totalmente desconectado, y cuando ya no estás en la universidad, en fin, etcétera, un poco complicado. Y de ahí eso que me llamaron para participar en el máster, porque como decía, cambió el tema del doctorado y entonces ahora es máster en investigación y análisis de flamenco. Lo inició la Universidad de Cádiz, como yo estaba en Jerez en aquel entonces, y ya también te voy a contar que yo había tenido contacto con el Instituto del Flamenco, porque para la tesina sí solicité una ayuda, que luego comentaré, y fui afortunada porque la percibí. Y luego, a raíz de que entregué ese trabajo que les gustó, pues me encargaron el informe técnico para la declaración BIC de la zambomba, y la persona que inició el máster ahí en la Universidad de Cádiz había sido director de la agencia, entonces me conocía por ahí, y bueno, y también me imagino que a todos los que habíamos leído tesis y demás, pues quisieron contar con ellos, porque se llama Investigación y Análisis del Flamenco. Entonces son muchísimos los que damos clase ahí, pero yo estaba entre ellos, cosa que también agradezco mucho, porque me ha permitido conocer a alumnos y alumnas estupendos de muchas ramas, y además poder dirigir trabajos de investigación a jóvenes, ¿no? O a jóvenes y no tan jóvenes, pero poder participar en la investigación de otros es muy interesante. Pero creo que hay mucha presencia de graduados de conservatorio, que para ser profesores a partir de no sé qué año en el propio conservatorio, antes tú, si ya tenías el superior, pues ya podías ser profesor, y a partir de no sé qué años les imponen tener un máster. Y entonces hay muchísimos pues que entre cualquier otro máster pues eligen el de flamenco, que les puede resultar interesante. Y después había muchos también graduados de educación, de magisterio, del antiguo magisterio, porque bueno, pues también es un máster que les cuenta a ellos para las oposiciones y demás. Y luego gente muy variada, hay muchas personas de fuera, muchos estudiantes de Argentina, de Venezuela, hay mucha gente europea también. Aquí el problema es que por un lado tenemos una sociedad que premia mucho el título, entonces pues tener un título de máster no sirve, hay que tener 4 o 5, en fin, ya lo sabemos. Y eso pues claro genera una sobredemanda de títulos que a lo mejor luego no es tan real el interés investigador o lo que sea, ¿no? Hay que aclarar que hay másters que son conducentes a doctorado y otros no, ¿no? Que empiezan y acaban en sí mismos. Pero el nuestro sí lo es, el de investigación y análisis de flamenco. Otro problema que tiene la investigación muy importante son los archivos. Y es que aquí el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, todo lo que es el franquismo, lo tiene. No tenemos acceso a los legajos porque no están catalogados, todos los de los sindicatos del Sindicato Nacional. Pero no ya de cultura o del flamenco, sino de todo. No hay opción. Yo ahora recientemente no he ido a buscarlo, pero vamos, estuve buscándolo no hace mucho y me dicen que no se puede acceder a los legajos de sindicatos en general, ¿eh? O sea, la historia de los trabajadores de Andalucía de los años 40 hasta que acaba la dictadura, hasta el 75 por lo menos, no está accesible, y las investigaciones que hay son la mayoría porque comisiones, como sabéis, se infiltraron y robaron mucha documentación, y el archivo comisiones sí que cuenta con bastante documentación de otros sectores, pero del flamenco parece que no. Y también porque en otras provincias no sucede eso. En el archivo creo que en Almería sí se puede consultar, en Málaga, pero son mucho más pobres, entre comillas, sin desmerecer ningún archivo, en cuanto a que en los sindicatos en Sevilla, como sabéis, por su papel durante la dictadura, tienen más trayectoria, empezaron antes, lo que pasa es que ahí hay mucho tema que hablar. He tenido que ir como investigadora, ¿vale?, al Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, para localizar documentación que tiene que ver con los trabajadores de Andalucía, del flamenco y del no flamenco, de música y de danza, que era el tema que me interesaba, en el franquismo, porque no había acceso en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla a esa documentación. Y sabía que la documentación existía porque, por razones familiares, en el archivo de la oficina
de Pulpón pues había documentación del sindicato, que era una cosa de ida y vuelta porque él trabajaba con el sindicato. Una de las cuestiones que a mí me gustaría dejar claro es decir, ¿cuál es el perfil de investigadores ahora de flamenco, ¿no? Porque creo que también enlazo con lo que me habéis preguntado del alumnado del máster. Entonces, por un lado, claro, hay un perfil de investigadores, yo os hablo de las investigaciones pequeñas, ¿no? Pero no tan pequeñas, que se hacen para los TFM, que hay muchas personas ahí que han hecho esa investigación y ya se podría decir que son investigadores. Algunos de ellos yo les animo, cuando he estado dirigiéndoles o en el tribunal y me han parecido excelentes, a que lo publiquen. Les he facilitado que tengan contacto con las revistas, por ejemplo, del Centro Andaluz de Flamenco o la de la Cátedra de Flamenco, que intenta estar al lado académico. Lo digo porque ahora mismo estamos en publicar en una revista o en una editorial académica no es tan fácil, hay gente que paga, en fin, una cosa. Y en cambio luego hay otras revistas como Buena Intención que desean funcionar como académicos y les está costando un poco, entre otras la de la Cátedra de Flamencología de Jerez, que por su antigüedad y su trayectoria tiene un nombre, pero que a nivel académico no estaba reconocida, al menos hasta hace unos 5 años así, ¿no? Y porque eso tiene que tener, pues eso, el protocolo obvio de la academia. Y luego hay otras muchas revistas que sí han nacido ya en la universidad, ¿no? Como La Madrugada y otras revistas académicas que son muy interesantes. Además, yo creo que cuanto más multidisciplinares y que abarquen más ámbitos de las artes escénicas o de las propuestas artísticas que sean, me parece que es más interesante que el flamenco se inscriba en ellas. Que hay muchísimos artistas que investigan para sus espectáculos y que además lo hacen muy bien, o sea que son investigadores como los demás. Hacen unas investigaciones maravillosas y en fin, y luego incluso hay investigadores académicos que también son artistas, como Rocío Márquez es investigadora, y como ella pues también puedo citar a Fernando López, ¿no? Que es bailarín y filósofo y doctor en estética. Una cosa muy interesante que es que investiguen los propios ejecutantes y los que idean, digamos, los que hacen idean espectáculos o directores de escena. Y luego aparte que ya hoy en día las compañías, para conseguir tener una residencia en un teatro o poder estrenar un espectáculo, tener algún fondo, alguna subvención para poder crear un espectáculo, tiene que presentar unos proyectos que son tesis, porque hay gente que tiene Premio Nacional de Baile de Córdoba que no es capaz de poner por escrito un proyecto de este tipo, ni tiene por qué saber hacerlo, y no debería, y no es justo que se le exija. O sea, que está bien que exista el artista investigador, hombre, hay que encumbrarlo, pero oye, no haga eso que el artista que no tenga esa capacidad o esos recursos, esas posibilidades, quede al margen, ¿no? Porque aquí estamos hablando de flamenco, no de investigación. Hay una parte de la investigación que se está haciendo desde iniciativas particulares, ¿no? Como exposiciones, y me estoy acordando de la exposición última esta que ha hecho sobre Vicente Escudero Pedro G. Romero. Ahí hay un pedazo de investigación detrás impresionante y maravillosa. Luego, cuando la Biblioteca Nacional hace una exposición sobre flamenco, pues ahí tienen mucho personal muy preparado, que aunque no sean expertos en flamenco, da igual. Espero y deseo, y vamos, tengo toda la seguridad de que va a ser estupendo todo el trabajo que está realizando Cristina Cruce para el Museo de Flamenco. En fin, que cuando se hacen desde lo público, desde lo privado, exposiciones y demás, ahí surge investigación y se hace investigación, o sea que la investigación se puede hacer. La cuestión es eso, qué recursos se destinan y desde dónde se hacen. Esa era una cosa que quería destacar, porque de esas investigaciones también nos nutrimos los demás investigadores, los estudiantes y los que están empezando a hacerla, ¿no? A adentrarse en ese camino. Y ahora mismo no hay ayudas. Las que yo te he contado que obtuve en el año 2006 o 2007 eran unas ayudas que no estaban mal, pero que ya empeoraban a las anteriores. Las anteriores eran unas ayudas que el 50% se la llevaba el investigador y el 50% había que justificarlos con gastos de la propia investigación. Cuando yo cogí la ayuda en 2006, el 100% era para gastos. El investigador, que viva del aire, que lo mantenga sus padres o que trabaje en otra cosa. Un investigador que trabaja en otra cosa es complicado. Entonces es lógico, y bueno, y eso ahora ya ni siquiera existen estas ayudas, ¿vale? Entonces eso ahora, bueno, otros centros como el CSIC,
si uno consigue tener una plaza de investigador del CSIC. Con lo cual, esa es mi perspectiva y pienso que eso es un error. Tendría que haber una manera de que los investigadores pudieran investigar. Claro. Si no de una forma masiva, que haya decenas, pues que hubiera por lo menos algo, ¿no? Entonces aquí hay mucha ley del flamenco y eso, pero lo de la investigación yo lo veo complicado. La transferencia es inevitable porque en el momento que tú creas un tema de investigación en el que implicas a unos agentes que son los flamencos, pues entonces ya estás transformando, no solamente estás creando tú el tema. A mí me tuvo que convencer Asunta y Cristina de que, mi directora de la tesina y de la tesis, ¿no?, de que mi tema era un tema, porque para mí era un tema tan cercano, porque yo entrevisté a muchas bailadoras que habían bailado en la época de mi madre con mi madre, entonces para mí no era un tema de investigación. Tiene una ventaja que yo pertenecía al mismo campo del que se estaba investigando. Cuando el investigador empieza a dialogar, porque en realidad no es una entrevista, es un diálogo con la persona que es objeto de la investigación, y le empieza a cuestionar y a hacer que se plantee una revisión de la práctica, de la cosmovisión que tenía. Cuando ya ese diálogo empieza y además las personas hablan entre ellas, una ya le cuenta a la otra, al final ellas me decían que eso era como una terapia, que estaban porque les venía muy bien y bueno, en fin, pues una vez que eso empieza, el mismo relato se está transformando y se está creando a su manera y se están comunicando entre ellas, en fin, ya tú estás con la investigación transformando el propio objeto de estudio. Es inevitable que ellos mismos, los artistas, usen todo lo que han reflexionado, todo lo que han ido sacando, extrayendo de su propio diálogo con el investigador o la investigadora, que lo usen para su trabajo, porque la creación, que es su trabajo, se nutre también de ese conocimiento, ¿no? En principio en la ley del flamenco no veo ningún problema, la ley es muy bonita, está bien, y lo que dice que va a hacer, habría que hacerlo, eso está muy bien. Lo que pasa es que luego llega la realidad, la ley, si no recuerdo mal, es que de memoria no sé la fecha, pero bueno, tiene, si no, puede tener un par de años, o los va a cumplir ahora, ¿no? Y posterior a la promulgación de la ley del flamenco en Andalucía se publicaron los decretos nuevos de enseñanza con las asignaturas que tienen que estudiar los niños, o sea, la estructura que era la aplicación de la LOMLOE a la comunidad autónoma, ¿no? Sabéis que eso va por niveles de concreción, pues se tenía que concretar a la comunidad autónoma, y en esa concreción lo que se observa que ha introducido de flamenco en la aplicación de la LOMLOE es muy mínimo. O sea, es verdad que hay una asignatura, una optativa opcional que pueden ofertar los centros, que es asignatura Cultura del Flamenco, creo que se denomina así, pero que no, o sea, vamos, hay muy pocos centros que la hayan implantado, ya ahora os comento por qué. Luego, en el resto de materias, os hablo de educación obligatoria, yo miraba más la secundaria, ¿vale? Y después venía en música, en lengua, algo, por el tema de la literatura y tal, de letras, de flamenco, obviamente, pero poquito. Y después en educación física donde mayor novedad había, porque sí que tenía presencia en varios apartados, como en distintas partes del currículo que hay que evaluarlo y todo. Y sí que sé que los compañeros de educación física lo están introduciendo. Pero fuera de esas tres materias y de la optativa, en ningún lado tiene presencia, ni siquiera en geografía e historia, cuando la propia ley dice que es algo muy identitario de nuestra propia cultura, historia y tradición, ¿no? Esto es una contradicción tan grande que no se explica. Pero ahí hay un problema importante de base, y es que el profesorado en los centros de las facultades de educación no hay materias tampoco, me explico, ¿no? Entonces hay profesorado que por sensibilidad o por interés, por curiosidad, se está acercando y se acerca. Y si tú te interesa un tema y ya sabes estudiar, pues te lo estudias, aprendes y sigues. Y otro pues que simplemente vive al margen de eso y no lo contempla como un derecho del alumnado de conocerlo. Muy tendente a que el flamenco tenga una presencia, digamos, festiva, lúdico-festiva, que venga un artista, que no. Una cosa nada que ver con lo que es el conocimiento.
muy poco que ver con el conocimiento, y en caso del conocimiento solo los profesores de música. O sea, estás diciendo que es una cultura, que es mucho más, que va más allá, que está en la identidad, pero solo le importa a los que estudian científicamente la música y un poco a los de educación física por aquello de la coordinación y no sé qué. Yo creo que eso no está muy bien pensado. Hay alguien ahí que no se lo ha terminado de creer. Te quiero decir que es una cosa que se puede abordar desde muchísimos ámbitos y que sí es un objeto de conocimiento y que ya también tiene una producción científica. Bueno, en 2014 creo que es la primera orden, creo que es una orden de la Consejería que obligaba a los centros educativos a incluir el flamenco en sus actividades de varias maneras, de manera curricular, pero también extracurricular. Esto antes de la ley esta del flamenco. Pues ahí una de las vías estrellas era el proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio que tenía Vivir y Sentir el Flamenco. Yo qué sé, yo estaba evaluando esos proyectos, que me llamaba la consejería para evaluarlos, y ahí, yo qué sé, no sé, 200 por provincia, una barbaridad de proyectos. Muchísima gente hacía proyectos. Esos son docentes que están en primaria o en secundaria y que quieren hacer proyectos con su alumnado, que tiene como tema bien principal o bien lateral, pero que tiene temática de flamenco. Otras opciones eran patrimonio, digamos, monumental o patrimonio natural. Había muchas opciones dentro de Vivir y Sentir. Y eso no tenía unas ayudas, pero sí tenía una cobertura, digamos, que daba puntos al profesorado, tenía que participar muchísimo profesorado, entonces era interdisciplinar, había que crear un proyecto curricular, es decir, en matemáticas, ¿qué voy a trabajar del flamenco? En música, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué va a hacer de literatura? ¿Y cómo nos vamos a coordinar todo? Eso era un trabajazo que hacía el profesorado por gusto, por su alumnado y porque lo disfrutaba y porque se veía que con eso el alumnado se motivaba. Pues eso te contaba, que eso, que estuvo bien dentro de que tenía sus limitaciones y que lo hacía un montón de gente. Hay un montón de gente de profesorado que o bien tiene una mínima formación o la adquiere. Desde 2014, con el tema de la orden esta famosa que obligaba a los centros a incluir el flamenco y tal, se puso en marcha unas jornadas provinciales de educación y flamenco obligatorias en todas las provincias andaluzas, que las tenían que impartir los CEPs, los centros de profesorado. Son centros que solo dan cursos para profesorado de los niveles no universitarios. Y entonces esas jornadas se implantaron como obligatorias con distintos formatos. Por ejemplo, en Jerez eran 3 días, en otros lugares a lo mejor hacían más días o uno. Nunca se llegó a darle a eso una profundidad, porque más que jornadas, las jornadas son interesantes, ¿no? Y como a la vez ya habían salido lo de los premios, pues nosotros, por ejemplo, en Jerez aprovechamos y cada año a la jornada intentábamos traer gente que había sido premiada para que comunicara otros compañeros que han sido premiados porque han hecho un proyecto, que lo comunicaran al profesorado, aparte de traer expertos y otras cosas. Y luego, bueno, unas jornadas muy chulas las de Jerez. Yo he estado yendo hasta este año, ya no he podido ir, pero incluso ya habiéndome venido a Sevilla he estado yendo a las jornadas. Venía gente que no solo eran profesores, sino que eran interesantes para cualquiera que le interesara el flamenco, porque traemos, al final se cerraba con una presencia de un artista, ¿no? Y hemos tenido a Fernando La Morena y a gente así, en fin, bueno, muy interesante. Son cosas maravillosas, pero que quedan en que, bueno, esa jornada a lo mejor había, yo qué sé, 200 profesorados de toda la provincia de Cádiz apuntados y tal, pero bueno, que es una vez al año, no sé qué. Pero eso no es una formación, siempre vamos a necesitar formación. Entonces, ¿por qué en otras materias no nos importa admitir que necesitamos formación y en flamenco no? Como tú no sabes, tú no hables nada. Bueno, puedo necesitar formación, puedo intentar adquirir formación. Hay muchos máster, aparte hay cursos, hay centros privados que también dan cursos buenísimos. O sea, la formación es algo que va con el docente. No, el docente no deja de formarse nunca. Ahora hace poco ya se han convocado los premios de flamenco en el aula que convoca la Consejería de Desarrollo Educativo, que así se llama ahora. Muy bien, flamenco en el aula, ¿sabes? Venga, vamos a inscribirnos. Ahí a cachondeo de los profesores. Vamos a inscribirnos, sí, porque hay muchos profesores haciendo flamenco en el aula, pero muchos. Vamos a inscribirnos, no sé qué, porque que te dan de premio un cartón y un cartón, ¿vale? Al mismo tiempo existen los premios a proyecto de biblioteca, que por lo menos si lo presento y lo gano,
te dan al instituto 5.000 euros. Pero flamenco en el aula, que sirve para llenarse la boca, para hacerse la foto, para ponerlo en la ley del flamenco, los profesores ya se cachondean. Nos cachondeamos porque una cosa es que tú, por amor al arte, hagas un tiempo extra, dediques una dedicación de tu mente, de tus sentimientos, de tus pensamientos y de tus conocimientos a que el alumnado cubra su derecho, vea cubierto su derecho a conocer su cultura, que está recogido en el estatuto. Y si haces algo muy original y haces el esfuerzo de desarrollar por escrito el proyecto, pues el premio es un cartoncito y tal. Entonces, un cartoncito es una manera un poco despectiva de hablar, es simplemente un diploma, ¿no? Vamos a decirlo fino. Y si tienes suerte, llama a tu centro a los medios, que te van a llamar para dar una charla a otros profesores para darles ideas. Queda muy bonito, pero eso no es. Claro, sí, la propia consejería puso en marcha el portal educativo de flamenco. Se puso en marcha en el año 2014 y ahí hay recursos más antiguos de gente que desde los años 80 y 90 está haciendo unidades didácticas, proyectos, propuestas. En el conjunto de asesores que estuvimos ayudando a la consejería a sacar esta orden, que estaba Miguel López Castro, que él es maestro, ya se ha jubilado, pero también es profesor en la Universidad de Málaga y un genio maravilloso. Después estaba Manuel Cid, que es de aquí, profesor en el IES Triana de francés y también ha sido su director y también está jubilado ya. Es investigador, ahora cuando se ha jubilado está sacando unas cosas buenísimas de los archivos de aquí, de la política cultural del Ayuntamiento de Sevilla, del primer ayuntamiento democrático. Pero aparte, imagínate que te metes en el Centro Andaluz de Documentación de Flamenco, pues tiene una parte, es una web que la han modernizado hace poco, tiene una pestaña para didáctica. Te metes ahí y está una guía didáctica del CAS, por si quieres hacer una visita guiada, vamos, guiada, te la guían ellos, pero si quieres hacer una visita con actividades para tu alumnado, hay una para primaria, para los últimos cursos de primaria, para secundaria, para bachillerato y adultos. Después ahí en esa misma página hay cosas que no están en la guía didáctica del CAS, porque el CAS es un centro de documentación, pero como es de flamenco se quiso aprovechar de hacer una guía, ¿no? Aparte hay actividades que no cabían en la guía y están en la página web del centro. Todo eso. En el tema del patrimonio, pues por una parte relacionar que estas medidas que se han hecho, que se han tomado desde la Administración Autonómica para la inclusión del flamenco en el sistema educativo son fruto de las directrices de UNESCO a raíz de la inclusión en la lista representativa del patrimonio mundial, y entonces eran un poco obligadas, y quizá ese hecho de que sea obligada pues ha tenido, digamos, el hándicap de que no es algo que uno o que provenga de la propia administración o de la propia dinámica del propio funcionamiento de los profesionales de ahí, sino que es algo que ha venido impuesto y, claro, se ha desarrollado hasta donde se ha hecho. Es verdad que los centros de profesorado siguen programando actividades. No he citado antes a las cátedras de flamenco que hay ya en casi todas las universidades andaluzas y que van a seguir abriéndose y que están vinculadas con lo académico. Pero también quería destacar una cosa, porque recientemente he tenido conocimiento de anécdotas, ¿no? De que llegan personas, alumnado de la universidad, a los centros de documentación pidiendo: quiero investigar, imagínate, yo qué sé, los negros y el flamenco, la negritud y no sé qué, pero solo queremos fuentes académicas, ¿no? Y en el flamenco eso no lo podemos hacer. A ver, ojalá tuviéramos tantas fuentes académicas, pero es que, bueno, en cualquier investigación uno no solo se limita a las fuentes académicas, que si son suficientes y son extraordinarias y son maravillosas y son, por supuesto, imprescindibles, las tenemos que contemplar, pero que si las fuentes provienen de otros ámbitos, como el periodismo, investigadores así particulares, aficionados, que se han adentrado en estudiar algunos aspectos y han
y han producido conocimiento, esa fuente no la podemos despreciar, y mucho menos en el flamenco. Ha habido siempre como un divorcio, una separación muy grande entre lo flamenco, el mundo flamenco de los artistas y tal, con lo académico, y esa tradición es difícil de romper. Steingler decía, si yo no me equivoco en la interpretación, que eso era algo muy promovido desde el propio mundo flamenco, como que mantener el misterio para vender el producto requería que no hubiese un conocimiento de verdad, real, de cómo se realizaba ese producto, ¿no? Y entonces mantenerlo en lo oculto, en lo misterioso, en el ámbito, digamos, de la magia y de tal, no en el ámbito científico, era una parte como si fuese un elemento imprescindible del propio universo flamenco. Bueno, sea como sea, por lo que sea, esta división o esta separación histórica sí que ha pesado en la dificultad de incluirlo en los planes educativos, en los planes universitarios. Se tuvo que luchar mucho para que hubiese el doctorado del flamenco y luego para su mantenimiento. Ahora parece que hay más ayuda, y lo que yo observo, me da la impresión, a lo mejor me equivoco, pero es que la iniciativa privada está tomando ese camino, porque lo ve claro, porque hay mucha demanda, porque hay muchísimas personas interesadas por distintas razones y en distintos aspectos del flamenco, y entonces la iniciativa privada hay másteres que son de universidades privadas, pero también academias, centros de estudio. O sea, es que yo ya vi el otro día un antiguo alumno del máster que es profesor en una academia de esta y que publicita con un nivel muy bueno, que dan unas clases que son de guitarra, pero que también dan historia del flamenco, y te capacitan, y al final es triste, pero bueno, es lo privado donde esa demanda se va a atender. Aunar el interés privado, lucrativo, lo que sea, con el propio interés del conocimiento, el saber, el arte, que al final es cultura. La cultura, desafortunadamente, pública no se ha desarrollado a nivel privado, y negocio ha sido el flamenco pues casi desde su origen. Ya desde antes de los años 50 y 60, que es en los que yo empecé más a centrar la investigación, había 3 o 4 representantes importantes en Sevilla que eran los que se dedicaban a las compañías de cantadores, que eran los espectáculos que había pues antes de la guerra civil, que en esto que se ha venido además lo de la ópera flamenca, ¿no? Que eran compañías que, bueno, esas compañías siguieron, porque la Paquera tenía su propia compañía en los años... El otro día la exposición ponía que era el 59, yo creo que en el 57 y 58 ya tenía ella compañía. Y primero ella estuvo actuando con Farina, en la compañía de Farina, era un cantao como el máximo estrella, que llevaba una compañía, iba pueblo por pueblo, pero pueblo a pueblo, en el trenecito de madera, tal y cual, actuaban en esto con la capacidad adquisitiva de la población española de esos pueblos de esa época, ganándose la vida con su arte. Entonces, igual que ella vio a Farina, dijo, pues ahora voy a hacer yo la mía, que ya tenía poderío para eso y para más. Y la hizo, y entonces tengo documentación, pero esto por las propias bailadoras que iban a la compañía, que concretamente Pepa Coral, creo que fue la que me lo dejó, que es que tenía la lista de cada pueblo, de cada día, a dónde iba con la compañía de la Paquera, ¿no? Y eso, bueno, claro, una circunstancia, pero eso llevaban sus representantes, y eran representantes que llevaban a... ¿Cómo se llamaba Manuel el Sevillano, otros cantadores así que eran los que actuaban en esos tiempos? O sea, los representantes han sido importantes porque han sido un poco siempre el intermediario entre los artistas y los empresarios de teatro, porque estas compañías iban o bien a teatro o bien a plazas de toros, y había veces que iban a mitad de un campo poniendo una tabla. Ellas actuaban porque tenían que actuar donde estaba la gente, y la gente... Hubo épocas en que vivían en lugares donde no había infraestructura. La pena no es esa, porque esa es otra pena. La pena es que ahora tengamos una sociedad que tenemos en pueblos perdidos del interior de las provincias, unos pedazos de teatros municipales alucinantes, que lo hemos pagado todo, y que no haya programa, que no haya una programación para que los artistas que tenemos ahora, que están en su pleno auge artístico, creativo y maravilloso, sean disfrutados por la gente de esos pueblos. No hay esa programación, no hay. O sea, ahora tenemos la infraestructura, pero no hay la iniciativa de que eso se lleve a cabo. No, el flamenco ha tenido proyección internacional siempre. Piensa tú
A ver, esto ya no es teoría mía ni nada, pero tú piensas que los propios visitados, ¿vale? Cuando tú haces turismo, los propios visitados se nutren para su propia identidad de la imagen que proyectan en los visitantes. Entonces, que el visitante, y estoy hablando de visitantes desde los ilustrados y viajeros románticos, narran que Sevilla es tal y cual, de algún modo también ha contribuido a crear cómo somos los sevillanos, porque el sevillano dice, pues esto me ve así, pues me lo voy a fomentar más, porque así vendrá más que me conviene. ¿Me explico, no? Entonces, esa vinculación del flamenco y de lo típico andaluz con el turismo, esto ha sido pues desde los orígenes. Luego en los años 20 hay mucho desde el ministerio, el patronato hay un patronato ahí que hace muchas, bueno, todas las exposiciones, desde la exposición del 29 aquí, la de Barcelona, ahí se fomenta una imagen que en la exposición del 29 aquí actúa Antonio el bailarín, ante los reyes y tal igual, que eso está documentado, era un niño, pero está documentado, hay imágenes. Después cuando, volviendo ahora a exposiciones, aunque hay muchas más cosas, pero la Feria Mundial de Nueva York, años creo que 66, 65, 66, ahí se envía la imagen de la cultura, y esto ya es franquismo puro, pero la imagen de la cultura, pues nuestra arquitectura, nuestra pintura, no sé qué, y se envía flamenco, y ahí va el tablao Zambra, con la bailadora jerezana Rosa Durán. ¿Rosa Durán? No me acuerdo si es Rosa Durán, pero ahí va Pepa Coral, por ejemplo, en ese elenco del tablao Zambra, si no me equivoco. Y después, bueno, va Antonio Gades y va Manuela Vargas, que Manuela Vargas luego repite, bueno, y va Cristina Hoyo en el elenco de Manuela Vargas. O sea, hay un montón, y esa gente es eso desde lo público, que lo envían a los de estos. Pero por la parte privada ya habían estado Carmen Amaya, pero Antonio de Triana y mucha más gente en Estados Unidos. Pero es que yo en los años 40 hay compañías que se van. Yo he investigado para un congreso que fui de los años 40, una compañía que se va a hacer una gira por toda Latinoamérica y están en Cuba a lo mejor 6 meses, en México otros no sé cuántos. Se iban y a lo mejor estaban 3 años fuera, porque iban en transatlántico. No un crucero de ahora, en transatlántico, ¿vale? En los años 40. Pero es que llevaban tramoyistas, llevaban vestuario, unas compañías que eso está por investigar, a ver cómo se hacía eso. Había exportación y ahí se hacían bailes andaluces. Ten en cuenta que lo que nosotros entendemos como flamenco, los que hemos nacido después de los 70, o así, tenemos la idea del neojondismo, que el flamenco es el cantado con su guitarra, pero esto era otra cosa, esto estaba con las variedades, esto antes era mucho más variado el flamenco, estaba el cantado también, pero es que había muchos bailes, se metía mucho baile regional, se hacía jota, se hacía malagueña, se hacían bailes a orquesta con temas de Turín, Albeni, te digo yo, temas de escuelas boleras, y se hacían espectáculos que compaginaban un poco todo y eso se exportaba y se llevaba.